Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a explicaros la primera parte de la Guerra de los 5 Reyes, que fue la gran guerra que tuvo lugar durante los 3 primeros libros de Canción de Hielo y Fuego y la guerra más compleja y más importante que ha tenido lugar hasta ahora en Poniente. Todo empezó debido a Meñique. Meñique fue quien convenció a Lysa Tully para que envenenara a su esposo, Jon Arryn, y para que luego le mandara un mensaje a su hermana Catelyn para decirle que habían sido los Lannister. Aquello obligó a Ned Stark a aceptar el cargo de mano e ir al sur, a la capital, pero Catelyn también vino, pues un asesino había tratado de matar a su hijo, y Meñique la convenció de que el asesino estaba bajo las órdenes de Tyrion Lannister, cuando en verdad había sido cosa del príncipe Joffrey. Así pues, cuando Catelyn se encontró de casualidad con Tyrion en el camino real, lo hizo prisionero y se lo llevó al nido de águilas. La noticia de la captura de Tyrion voló como el viento. Su hermano Jaime se vengó emboscando a Eddard cuando iba por la ciudad, lo que conllevó la muerte de 3 hombres y una pierna rota para Eddard. Como él era la mano, Jaime se vio obligado a huir de la ciudad y fue a Roca Casterly, donde se unió a su padre. Juntos, Jaime y Tywin Lannister empezaron a reunir sus huestes en Roca Casterly. Edmure Tully les envió jinetes desde Aguas Dulces para que explicaran sus intenciones, pero no obtuvo respuesta, así que ordenó a Lord Vance y Lord Piper que guardaran el paso bajo el Colmillo Dorado, con la intención de enfrentarse a los Lannister si osaban poner un pie en su tierra. Solo era cuestión de tiempo que empezara a correr la sangre. Así pues, Edmure mandó a todos sus vasallos a reunirse en Aguas Dulces, o bien en el Colmillo Dorado, dejando así indefensas el resto de sus tierras. Lord Tywin, astuto como era, envió a Ser Gregor Clegane a quemar y saquear esas aldeas sin protección, pero se aseguró que lo hiciera amparado en la noche, sin estandartes o adornos, como un vulgar bandolero, para que no fuera evidente que los ataques venían de los Lannister. Así, cuando Aguas Dulces contraatacara, Cersei y su padre insistirían en que los que habían roto la paz del rey habían sido los Tully, no los Lannister, y solo los dioses sabrían a quién creería Robert. Ser Gregor atacó 3 aldeas, Shirer, Wendish y Vado del Titiritero. Edmure era joven, más valeroso que inteligente, y cuando le llegó la noticia envió hombres a todo pueblo y aldea a menos de un día a caballo de la frontera, con la intención de defender cada palmo de sus tierras a cada hombre, mujer y niño que lo llamaban señor. Así, Tywin consiguió mermar las fuerzas de Aguas Dulces y engañar a Edmure para que dispersara a sus hombres. Edmure quiso buscar justicia y matar a Clegane, pero por suerte, Hoster Tully les ordenó a sus caballeros ir a desembarco del rey a pedir permiso antes de atacar, para que así, si se desataba la guerra, se pudiera acusar a los Lannister de atacar primero y de que ellos solo actuaron bajo la justicia del rey. Cuando estos caballeros encargados de las 3 aldeas llevaron a los supervivientes a la Fortaleza Roja, el rey Robert estaba de caza en el Bosque Real, así que Eddard Stark sentenció a Clegane a muerte y lo despojó de sus títulos y sus tierras. Ser Ilyn Payne era la justicia del rey, pero no quería enviarlo a él porque era vasallo de los Lannister. Ser Loras Tyrell también quiso ir, pero era demasiado joven y además buscaría venganza, no justicia. Así que Eddard encargó a Lord Beric Dondarrion, Thoros de Myr, Ser Gladden y Lord Lothar reunir 20 hombres cada uno para ir a la fortaleza de Clegane y ejecutarle. Hasta que al fin, los Lannister se pusieron en movimiento. Se dividieron en 2 ejércitos distintos, uno liderado por Tywin, que constaba de unos 20.000 hombres, y otro liderado por Jaime, que constaba de 12.000 hombres a pie y unos 2 o 3.000 a caballo. El de Jaime fue a Colmillo Dorado, donde cayó sobre Lord Vance y Lord Piper, y los puso en fuga. Lord Vance perdió la vida, mientras que Lord Piper se retiró hacia Aguas Dulces, con Jaime pisándole los talones. Poco después, los hombres liderados por Beric Dondarrion cayeron en una trampa. No habían hecho más que cruzar el Forca Roja cuando los Lannister cayeron sobre ellos, sin que les importara un bledo el estandarte del rey. Gregor Clegane los atacó por la retaguardia cuando intentaron cruzar por el vado del Titiritero. Ser Raymond Darrick cayó, igual que casi todos los hombres de Invernalia, mientras que el ejército de Tywin bloqueó el camino real y empezó a avanzar hacia el norte, hacia Harrenhal, quemándolo todo a su paso.
Al mismo tiempo que todo esto ocurría, el rey Robert murió debido al ataque de un jabalí gigante cuando estaba borracho, y Eddard Stark fue acusado de traición y encarcelado. Como respuesta, su hijo Robb Stark se alzó en el norte, convocó a todos los vasallos de los Stark y marchó rumbo al sur. En el momento de salir de Invernalia, su ejército era de casi 12.000 hombres, y por el camino se les unieron más y más, hasta que en Foso Cailin llegaron los últimos, que eran los de Puerto Blanco, reuniendo así un total de 18.000 hombres. Robb dejó una pequeña hueste de arqueros en Foso Cailin y luego repartió al resto en dos grupos. La infantería seguiría el camino real para enfrentarse a Lord Tywin, mientras que la caballería cruzaría el Forca Verde en Los Gemelos y bajaría hasta Aguas Dulces. La infantería pensaba dejársela a manos del Gran Jon, pero su madre le convenció para que no lo hiciera, así que al final Robb colocó a Roose Bolton al mando, mientras que el propio Robb se encargaría de liderar a la caballería. Por su parte, Edmure había dispersado sus tropas por todas las fronteras para detener los ataques Lannisters, pero Tywin y Kevan Lannister consiguieron hacer picadillo a casi todos sus hombres antes de que se reagruparan. Jaime se cubrió de gloria, no solo ganando la batalla del Colmillo Dorado, sino también capturando a Edmure e iniciando el asedio de Aguas Dulces, que estaba defendida por Lord Blackwood. El resto de señores del Tridente habían huido, escondiéndose en sus correspondientes fortalezas. Tywin y Kevan empezaron a atacarlas una a una, consiguiendo tomar el Árbol de los Cuervos y Harrenhal, mientras que Clegane acabó con los Piper y los Bracken. Solo quedaban los Mallister, que todavía resistían en Varamar, y Walder Frey, que estaba tomando posiciones en Los Gemelos. También Mark Piper y Caryl Vance seguían sueltos en la retaguardia de Tywin, atacando tierras Lannister en el Forca Roja, mientras que Beric Dondarrion y Thoros de Myr saqueaban las caravanas de aprovisionamiento de Tywin, pero todos ellos no eran más que moscas a las que los Lannister pronto aplastarían. Todos, salvo uno. Lord Walder Frey reunió a sus hombres en Los Gemelos, que eran casi 4.000, y se avino a una alianza con Robb, bajo varias condiciones, una de las cuales era que al terminar la guerra, Robb se casara con una de sus hijas. Tras el pacto, Lord Frey dejó a 400 hombres en la fortaleza, mientras que el resto se unían todos al ejército norteño. Asimismo, Robb dejó también a 400 norteños al mando de Ser Helman Talhart. Entonces se dividieron. 9/10 partes de los hombres a caballo cruzaron a la orilla oeste por Los Gemelos, dirigidos por Robb, mientras que la mayor parte del ejército norteño, la infantería, permaneció en la orilla este bajo el mando de Roose Bolton, con la orden de avanzar hacia el sur para enfrentarse a Tywin Lannister. La primera batalla que tuvo lugar fue la batalla del Forca Verde, donde se enfrentaron los ejércitos de Tywin y Bolton, y Tywin, al ser el más numeroso, ganó e hizo prisioneros a Lord Serwyn, Ser Willis Manderly, Harrion Karstark y 4 Frey. Lord Hornwood murió, pero Roose Bolton escapó. Robb, por su parte, fue a enfrentarse a Jaime. Por el camino se le unió Lord Jason Mallister desde Varamar, junto a algunos caballeros sin señor, señores menores y guerreros supervivientes del antiguo ejército de Edmure, pero aún así el ejército de Jaime triplicaba al suyo. Así pues, Robb le tendió una trampa. Hizo que unos cientos de hombres, vasallos de Aguas Dulces, atacaran a Jaime para que él les persiguiera con una pequeña parte de su ejército, lo cual funcionó. Se libró la batalla del bosque susurrante, en la que el ejército de Robb rodeó a Jaime en medio del bosque, pero cuando vio que la derrota era inminente, Jaime se adelantó a todos sus hombres y trató de llegar hasta Robb para matarlo. No lo consiguió, pero en el intento mató a 2 hijos de Rickard Karstark y a Darin Hornwood. Así pues, Jaime fue capturado con vida. Tan pronto como Lord Tywin supo que Robb había ido con una parte de su ejército hacia Aguas Dulces, ordenó que su ejército viajara hacia allí a marchas forzadas, tratando de llegar antes que su enemigo. Tuvieron que dejar hombres por el camino, los heridos y muertos, y cada noche unos cuantos desertaban amparados por la oscuridad. Pero no sirvió de nada, porque Robb llegó varios días antes que ellos. En Aguas Dulces, el ejército de Jaime estaba disperso en 3 campamentos diferentes, separados por los ríos, pues no había otra manera de asediar el castillo, lo cual les dejó sentenciados. El ejército de Robb atacó de noche sin que lo esperaran, cayendo sobre el campamento norte, con Brinden, el pez negro, al mando de la vanguardia. Eliminó a los centinelas y derribó las empalizadas para abrir camino al ataque principal. Le siguieron los jinetes, mientras los Talion
droides de aguas dulces lanzaban rocas con sus catapultas. El ejército barrió el segundo campamento con otros jinetes que llegaron del oeste, liderados por Robb, al tiempo que de aguas dulces salió Lord Blackwood para atacar a los Lannister desde la retaguardia. Aquella gloriosa batalla fue conocida como la Batalla de los Campamentos, en la cual el ejército Lannister fue totalmente aniquilado y los Stark y los Tully cortaron las líneas de suministros, de modo que el ejército de Tywin se quedó aislado del oeste. Por desgracia, al mismo tiempo que ocurría todo esto, había otros acontecimientos que tenían lugar al este y al sur, justo después de la batalla del Bosque Susurrante. El nuevo rey, Joffrey, hizo decapitar al Lord Eddard Stark, lo que terminó con las esperanzas de Robb de poder salvarle. Además, Lord Renly Baratheon escapó al sur y se casó con Margaery Tyrell, aliándose con Alto Jardín, para luego reclamar la corona para sí y proclamarse rey de Poniente. Así pues, Lord Tywin tenía ahora tres enemigos, que eran Renly, Robb y Stannis, del cual aún no se sabía nada, tan solo que permanecía callado en Rocadragón. Tywin decidió encargarse de Robb en primer lugar, así que decidió ir a Harrenhal. Envió por delante a Clegane, Ser Amory Lorch y Vargo Hoat, con 300 hombres cada uno para que prendieran fuego las aldeas de las orillas del río, desde el Ojo de Dioses hasta Alforca Roja. Por su parte, Roose Bolton había reagrupado los maltrechos restos de su ejército al pie del Camino Alto, y Ser Helman Talhart y Walder Frey seguían defendiendo los gemelos. En el reino había dos reyes, que eran Joffrey y Renly, pero Robb no quería apoyar a Renly porque era el hermano pequeño de Robert. Habría apoyado a Stannis si este hubiera reclamado la corona para sí, pero nadie sabía nada de él, así que de pronto sus hombres le proclamaron rey en el norte, y Robb tuvo que aceptarlo. Tras su coronación, Edmure le pidió que diera permiso a los vasallos de aguas dulces para que partieran a defender sus tierras, y Robb así lo hizo. Los combates se extendieron entonces hacia el sur, hasta el Aguas Negras, y hacia el norte, a través del Tridente, casi hasta los Gemelos. Mark Piper y Caril Vance lograron algunas victorias sin importancia, y Beric Dondarrion estuvo acosando a los exploradores de Lord Tywin. Se dedicaba a caer sobre sus partidas de provisionamiento, y luego desaparecía en los bosques. Pero pronto se demostró que dejar marchar a los vasallos de aguas dulces había sido un error, porque se dispersaron y cada uno intentó protegerse solo a sí mismo y a los suyos. Jonas Bracken resultó herido en una lucha y su sobrino Henry murió. Titus Blackwood expulsó a los Lannister de sus tierras, pero se llevaron todo lo que tenía valor y no le dejaron nada que defender. Los hombres de Darry reconquistaron la fortaleza de su señor, pero no pudieron defenderla más de 2 semanas, hasta que Gregor Clegane cayó sobre ellos y pasó por la espada a toda la guarnición, su señor incluido, a pesar de que era solo un niño y además el último de su estirpe. La reina Cersei había ordenado a su padre ir con el ejército a desembarco del rey por miedo a si atacaban Stannis o Renly, pero Tywin no hizo caso y fue a Harrenhal. En su lugar, envió a la capital a su hijo, Tyrion, para que gobernara en su nombre. Tywin se encontraba a salvo tras los muros de Harrenhal, alimentando a su ejército con las cosechas Tully, las cuales o bien se las quedaba o bien las quemaba. Gregor Clegane, Ser Amory Lorch y Vargo Hoat se encargaban de ello. A su paso dejaban pueblos quemados, mujeres violadas y mutiladas, y niños asesinados sin enterrar, para que los lobos y los perros salvajes se cebaran con ellos. Su intención era provocar a Robb y Edmure para que les atacaran en Harrenhal, mientras, en secreto, en Roca Casterly se empezó a reunir una nueva hueste formada por mercenarios, jinetes libres y muchachos inexpertos salidos de los arrebales de Lannisport, liderados por Ser Stafford Lannister y su hijo, Ser Daven. Tratando de contrarrestar esas amenazas, Robb envió a Theon Greyjoy a las Islas del Hierro, con la orden de ofrecerle una alianza a su padre, Balon Greyjoy, para que atacara al oeste a Roca Casterly y se enfrentara al ejército de Ser Stafford. Robb quería que los hombres del Hierro cayeran sobre la ciudad y la tomaran, y a cambio le entregaría a Balon Greyjoy una corona. Pero al recibir semejante oferta, Lord Balon se rió e hizo caso omiso, pues él no pensaba hacer nada de eso, sino que pensaba atacar el norte, que ahora estaba completamente indefenso.